Buenos días a cada uno de ustedes, o tardes o noches, depende de la hora que nos vea, que escuche usted este razonamiento, mensaje o predicación o enseñanza, como usted lo quiera ver, de la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Los miércoles tenemos servicio de 7 a 8 de la noche. Los domingos tenemos de 11 a 12 hasta regularizar nuevamente el horario. Por causa de la pandemia habíamos tenido que limitar la asistencia al templo, pero estamos abiertos nuevamente los domingos nuevamente de 11 a 12. Después regularizaremos las escuelas dominicales y podría ser de 10 a 12 con escuela dominical. Pero por lo pronto vamos a empezar a reanudar los servicios dominicales, los servicios los miércoles al horario pues no acostumbrado, pero sí limitado por causa de la pandemia. Una hora nada más. Están invitados aquellos que estén aquí en San Antonio, Texas. Estamos en el sur de San Antonio, ubicados en la calle Pyron 1623, en San Antonio, Texas. Si gusta acompañarnos, si gusta saber de qué se habla aquí, pues nada más de la palabra de Dios. ¿Teníamos congregación? Sí, antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, pues obviamente que pocos venimos, pocos estamos aquí, pero la invitación sigue constante para todos. Aquellos que gusten acompañar, estar con nosotros, pues una hora, hora y media, pues bienvenidos. Después de haber dicho esto, bueno, sabemos que los miércoles estamos enseñando Romanos, el libro de Romanos, y los domingos estamos viendo Tesalonicenses. ¿Ya terminamos Tesalonicenses, mija? No, todavía no. Ya tenemos algunos, perdón, una que otra predicación, ahí creo que dos predicaciones más y cerramos. Perdón. Cerramos los domingos el libro de Tesalonicenses y vamos a ver qué Dios nos guía a seguir aprendiendo, enseñando, compartiendo la palabra de Dios. ¿De qué se trata? Bueno, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la situación en el mundo? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca del presente y del futuro? Es el único libro que nos habla del pasado, del presente y del futuro. Si nosotros ponemos atención y queremos aprender algo que diga la Biblia, pues para nosotros es una bendición. Claro que la palabra de Dios nos enseña grandes cosas que no entienden muchas veces las personas regulares, porque se necesita tener disposición y deseos de aprender, disponiéndonos a dejar nuestras cosas para aprender lo que la palabra de Dios dice. No estamos todo el día, ni todos los días, es nada más un día o 2 días a la semana, que es domingo, principio de semana, domingo de nuevamente, ¿de qué horas a qué horas? De 8, no, de 11 a 12. Y los miércoles de 7 a 8. Mientras los miércoles se va a quedar así, de 8 a 12. Digo, de 7 a 8, perdón. Y los domingos va a ser si regularizamos clases dominicales, escuela dominical y todo, va a ser de 10 a 12. Pero por ahorita nada más es de 11 a 12, una hora, nada más. Seguimos abriendo, seguimos constantes. Aquí seguiremos mientras el Señor lo permita. Bien, entonces decíamos que estamos aprendiendo el libro de Romanos. Es que es lo que vamos a enseñar esta mañana. Esperamos que pues sea bendición para ustedes, donde quiera que nos escuche o vea a la hora que sea, en el tiempo que sea. Es una bendición para nosotros compartir la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios? Porque habla de Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios. Somos bautistas, lo hemos dicho, lo confirmamos, lo afirmamos, bautistas por denominación y cristianos por convicción. Es lo que nos convence, es lo que nos llena la palabra de Dios. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos muchos consejos, muchas guías de vida, mucho cómo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que es el creador de todo, más que todo. ¿Para qué? Para poder obtener la vida eterna. Necesitamos entender qué dice la palabra de Dios acerca de todo ello. Bien, después dicho esto, vamos a continuar con el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 9. Vamos a ver del versículo 6 al versículo 10, perdón.
del capítulo 9, sabiendo que esta porción de la palabra pues trae 20, déjame checar porque no sé ni cuántos versículos trae esta, 20, no, ¿cuál 20? Trae 33 versículos esta porción de la palabra, entonces nos va a llevar 5 en 5, pues nos va a llevar otras cuantas predicaciones, otras enseñanzas, pero vamos a ver qué nos dicen estos 5 versículos que vamos a analizar esta mañana acerca de lo que Dios quiere para cada uno, de lo que Dios dice para toda la gente, lo que Dios nos presenta. El título en mi Biblia dice: Dios es fiel a sus promesas. Bien, voy a pedir a ver si que nos leen la Reina Valera, cómo nos la presenta de sus 5 versículos, y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Pero en transición de eso, oramos para que el Señor intervenga en su palabra. Adelante, Bessie, por favor. Dice la palabra de Dios: no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te seré llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación, porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo, y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno de Isaac nuestro padre. Bien, permítame hacer una oración y espero que se haya puesto atención. Si tiene Biblia, ábrala ahí donde estamos, en Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 10. Son 5 versículos, nada más, para que no hacer tan grande, porque si así se hace muy extenso, pues si damos más, pues obviamente va a ser un poco más tardado, a veces cansado y a veces fastidioso. Entonces no entendemos. Bien, permítame hacer la oración y continuamos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, esta mañana, este día. Padre, bendice tu palabra, guíanos en tu Espíritu Santo, quita de mí cualquier sentimiento, pensamiento o emociones, Señor, que estén en mí. Señor, prepara mi boca, mi lengua y todo mi cuerpo, Padre, que aún los movimientos de mi cuerpo sean únicamente para dar a ti la honra y la gloria. Ponemos en tus manos estas enseñanzas, predicaciones, como se quieran ver. Es tu palabra. Acudimos a ti pidiéndote protección, ayuda y líbranos en estos momentos, porque los ataques son fuertes, Señor. Bendice a todo aquel que se dispone a oír, a querer entender de qué se trata tu palabra. Bendice a aquellos que con gusto han aceptado tu palabra y se congregan en templos, haciéndose parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendice tu pueblo, bendice tus siervos, tus misioneros, tus obreros, tus maestros, Señor. Sé con ellos aquí y en alrededor del mundo, Señor. Te pedimos por estas situaciones que están activas en estos momentos de Rusia y Ucrania, Señor, y Estados Unidos involucrado en medio. Te pedimos que tú obres en gran manera, que Padre, pues tú seas el que medie todo esto. Nos hablas de guerras y rumores de guerras y sabemos que estamos en el umbral de la entrada de los últimos tiempos. Tu palabra es muy clara y nos deja saber la verdad de todo esto. Bendice pues a aquellos que con gusto quieren aprender, entender y hacer, Señor, tu voluntad. Pon en tu siervo tu Espíritu Santo, obra grandemente, dame sabiduría, dame entendimiento y dame palabra, Señor, para presentar las cosas de forma adecuada, como tú lo quieres y tú lo mereces, Señor, porque eres digno de ser alabado, glorificado y ensalzado, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que intercedas en aquellos hermanos, hermanas que están en cama, Señor, enfermos, en situaciones difíciles, pasando por tribulaciones. Tú sana, suple y, Señor, más que todo, sana ese espíritu, sanación espiritual para todos aquellos que, Señor, están en situaciones de desánimo, de desaliento, que esas raíces de amargura, Señor, sean quitados de una manera eficaz por ti, Señor.
por tu Espíritu Santo. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por nuestros pecados. Amén. Bien, entonces vimos que la palabra de Dios nos lo presenta de una manera la Biblia Reina Valera. Permítame leerle ahora en la Biblia de las Américas, cómo nos la presenta las Américas. Las Américas lo habla un poco más castellanizado y se acerca un poco más al griego. Dice la palabra de Dios en la porción de las Américas, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Pongamos atención aquí lo que dice este versículo, por favor. Fíjese bien lo que dice. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Vamos entendiendo, ¿verdad? No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa. Son considerados como descendientes. ¿De quién? De Abraham, de Isaac. 9. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Quién? Sara tendrá un hijo. Recordemos que Sara tenía casi 90 años y Abraham tenía 100 años. ¿Verdad? Entonces le hace el hijo de la promesa. Difícil, ¿verdad? El 10. Y no solo eso, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Hasta allí, ¿verdad? Vemos la diferencia de uso de la palabra, pero el mismo significado en cada palabra. Si nosotros analizamos y vemos, es la misma porción de la palabra presentada en una manera, con unas palabras, y en la otra versión las mismas palabras, pero en diferente manera. Es algo que tenemos que entender. Ciertamente que hay Biblias que quitan versículos, distorsionan versículos. ¿Por qué es esto? Para aprender que tenemos que analizar la palabra de Dios en todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque ciertamente hay muchas personas que no nomás al escribir, sino al predicar, distorsionan y usan el texto, por así que vaya la redundancia, de pretexto, para acomodarlo de acuerdo a lo que quieren ellos dar a entender o sacar de aquella enseñanza. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Nosotros no estamos buscando nada, simplemente compartir la palabra de Dios. Si quiere escucharla, qué bien. Si no, pues está en su sano derecho de tomar la decisión que usted guste. Es para aquellos que quieren aprender quién es Cristo, quién es Dios, a qué vino el Señor a este mundo, qué dejó aquí, por qué lo dejó, para qué lo dejó, y cuál es la intención de Dios para la humanidad. Ahora, Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un sentido de razón del por qué envió al Señor su Hijo al mundo. ¿Por qué? Porque el Padre tiene ese amor tan grande y puro y santo para la humanidad. La humanidad lo entiende, algunos, no todos. ¿Cuál es el propósito? Enseñar, porque muchos dicen, es que Israel, no es que no Israel, no es que judíos, no es que, no. Tanto judíos como gentiles. Y lo que entiende gentiles es todos aquellos que no son de Israel, ¿verdad? Aquellos que tienen la oportunidad de entender que puede ser partícipe de las promesas que fueron hechas a Israel. Pero ¿de qué depende? De su disposición de querer entender la palabra de Dios. De su disposición. ¿Qué se necesita? Disposición. Para hacer cualquier cosa, sea humanamente también, se necesita disposición de querer hacerlo. Porque si no hay disposición, ¿a qué batallar? De ver. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que entendamos que hay un Dios verdadero, que hay quien nos creó, que nosotros no somos obras de la casualidad, y que Dios había designado un pueblo, que el pueblo no falló. El pueblo, claro que falló, pero no por eso Dios los dejó olvidados. Si no olvidó a los gentiles, que somos nosotros, menos a su pueblo, ¿verdad?
a Israel. ¿Pero cuál Israel? Al Israel espiritual. Al Israel, a los israelitas o a los judíos que crean en Jesucristo, que tengan fe en ello. No que critiquemos a los judíos, no que critiquemos a los israelitas, no que critiquemos a nadie. Simplemente es lo que la palabra de Dios nos enseña y eso es lo que enseñamos. Una disculpa si se ofende a alguien, no es el propósito ofender a nadie. No es el propósito juzgar a nadie. Simplemente qué dice la Biblia acerca de cada situación en este mundo. Bien, pasemos entonces a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos entender que en el versículo 6 dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado o fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que son de Israel son israelitas. Por ahí hay algunos que creyeron y algunos no. Por eso habla de un remanente de Israel. Por eso la palabra de Dios nos enseña que de un remanente de aquellos que han creído. Van a creer si todavía tienen la oportunidad y Dios les va a quitar la venda de los ojos en dado momento para que lleguen a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios realmente. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Para ellos es más un profeta, alguien más, pero no el Hijo de Dios. Podemos decir, es que, bueno, hay muchas enseñanzas que debemos entender que son enseñanzas de hombres. Hay muchas enseñanzas que son legalismo, que tienes que hacerlo porque yo digo, porque así dice aquí, porque yo creo, porque hay tantas cosas. La Biblia nos da la opción. ¿Quieres? ¿Quieres creer? ¿Quieres obedecer? ¿Quieres aceptarlo? Es disposición de cada quien. O se decía que es disposición de cada quien. ¿Por qué? Porque Israel sí realmente es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Pablo, ¿de qué se lamenta aquí desde el versículo 1 al versículo 5? ¿Verdad? Sabemos que Pablo se lamenta de que su pueblo no crea en Jesucristo como su único y Salvador. Que nada más, y podemos ver y podemos entender, pero no podemos juzgar el porqué de cada cosa. Dios conoce su plan, Dios sabe lo que está haciendo, de qué manera lo está haciendo, pero de que Israel va a ser salvo, sí. De que hay muchas personas de Israel y judíos que han creído, sí. Inclusive hay predicadores judíos que son cristianos. ¿Por qué? Porque les ha alumbrado la luz del Evangelio de Dios. No debemos juzgarlos ni debemos criticarlos, simplemente acatar lo que dice la palabra de Dios y nos pone el ejemplo, ¿verdad? No empero, dice el versículo 6, no empero que la palabra de Dios haya faltado o fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Por qué dice eso si nacieron en Israel? Hay mucha controversia acerca de todo esto, acerca de cuál Israel, pero está hablando del Israel espiritual, del Israel que por fe va a creer en Cristo Jesús. No que están desechados, no están desechados, están en pausa, por decirlo de alguna manera entendible. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el final de todo esto, hasta que llegue todo a su punto que Dios quiere, no lo que uno quiere. Dios le prometió a Israel grandes privilegios y los ha perdido todos. No, ahí están todavía. ¿Por qué? Dice en Números 23, 19. Vamos a esperar, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Adelante. He aquí, yo he tomado bendición, él bendijo y no podré revocarla. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? ¿Qué es lo que no espero? Que la palabra de Dios haya faltado. La palabra de Dios no falla. Esa no falla. Porque no todos los que son de Israel son israelitas. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo hace una distinción entre Israel como nación e Israel como descendiente espiritual del Padre de la fe. ¿Descendiente de qué? Del Padre de la fe.
¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac es el hijo de la promesa, ¿verdad? ¿Qué dice en Juan 8:33 al 39? Dice la palabra de Dios, y respondiéronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Si fueres hijos de Abraham, hijos de la fe, las obras de Abraham haréis. ¿Por qué? Porque realmente una cosa es estar siendo fanático de algo, o de alguien, o de alguna enseñanza, hacer una enseñanza bíblica, ser enseñanza de la palabra de Dios. En este caso, aquí lo que vemos, todo Israel fue elegido para recibir los privilegios mencionados. Podemos ver en el versículo 24 del 9. ¿Versículo qué dije? 24. No, 4 y 5. Adelante. Romanos 9, 4 y 5. Sí, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bendito por los siglos. Amén. Todo Israel fue elegido para recibir las promesas, los privilegios mencionados. Ya vimos en el versículo 4 y 5. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? No que no sean salvos, dice, pero solo los que tuvieran fe obtuvieron la salvación espiritual. Por eso habla la Biblia del Israel de Dios, el Israel espiritual. Me pueden decir lo que quieran, pero la Biblia me dice lo que es. Para mí es la verdad. ¿Qué es la nación de Israel ahorita? ¿Es Israel que está gobernando a Israel? ¿O le está pasando igual que todas las demás naciones? Los originales a un lado y los que llegaron arriba. Es que tenemos que entender que Dios tiene un propósito y tiene una palabra bien clara para Israel, para el pueblo de Israel y para el gentil. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para todo el mundo, no nomás para uno. ¿Ama a su pueblo Israel? Claro que lo ama. Pero una cosa es el pueblo de Israel espiritual y otra cosa es la nación de Israel. Porque la nación de Israel es una, hace diferencia. Pablo distingue entre Israel como una nación e Israel como descendientes espirituales del padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Por eso es que él contendía con los judíos, el Señor en ese tiempo, nosotros somos padres y nosotros no hemos servido a nadie. En el versículo que leímos del 8:33 al 39. Y se equivocaban porque habían sido esclavos en Egipto. Sí habían sido esclavos. Hasta en eso estaban fallando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Que nada más obtuvieron la salvación espiritual. Aquellos que por fe, la fe de Abraham, siguieron adelante. El 8, 12 y 17, un capítulo de Romanos 8, 12 y 17. Romanos 8, 12 al 17 dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviréis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre
para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. Amén. Vemos entonces que realmente todo está ahí. La verdad es de que Dios en ningún momento ha desechado a su pueblo, pero ha condicionado a todo ser humano, incluyendo judíos y gentiles, griegos y de Egipto y todo aquel, todo el mundo en un solo propósito, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso leímos en número 23:19 que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y luego es una pregunta, ¿y no hará? Habló, igual a la otra, ¿y no lo hará? ¿No lo ejecutará? Podemos encontrar en 1 Samuel 15:29 una referencia donde habla de donde Dios todo lo puede. Dios es verdad, es todopoderoso, ¿verdad? 1 Samuel 15:29. Uh-huh. Dice la palabra de Dios: y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Malaquías 3:6. Dice la palabra de Dios: porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. No me mudo, no cambio. Soy el mismo siempre. No hay diferencia, no hay cambio. Dios es el mismo siempre. Romanos 11:29. Romanos 11:29. Uh-huh. Dice la palabra de Dios: porque sin arrepentimiento son los mercedes y la vocación de Dios. Amén. No se arrepiente, ¿verdad? Ahí están las bendiciones siempre. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Uh-huh. Dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. No hay mudanza, no hay cambio ni variación ninguna. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice de verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice lo mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué hay de diferencia? Que los años han pasado y se ha perdido el sentido de la orientación al Creador, inclusive el respeto y la adoración. ¿Por qué? Porque primero yo, luego yo y siempre yo. No hay esa disposición de querer entender lo que Dios está haciendo por toda la humanidad, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 2:28-29. Romanos 2:28 y 29. Sí. Dice la palabra de Dios: porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Amén. ¿Dónde la circuncisión? En el corazón. ¿Qué es el corazón del ser humano bíblicamente? De estar entendido, de estar comprendido todo lo que Dios está hablando. ¿Cómo llegamos al conocimiento de la palabra de Dios? Estudiando la Biblia, ahondando, porque es necesario que lo entendamos. Si es necesario trabajar, sí es cierto, es necesario trabajar, es necesario preocuparnos por el futuro, es necesario, sí, pero tiene un límite. Hace unos años éramos jovencitos, ahora ya somos ancianos, algunos. Y los que están jóvenes ahora nos ven y dicen, wow, ajá. Pero así como nos vemos ahora, se verán ellos algún día. Así como se ven ellos, nos vimos nosotros algún día. ¿Y qué estoy diciendo? El tiempo pasa. ¿Qué hemos aprendido? Hebreos 9:27, ¿qué nos enseña? Digo, ya deberíamos estar entendidos acerca de todo esto, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice hombre,
Se refiere a todo el ser humano, ¿verdad? Adelante. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y después al juicio. La circuncisión era bajo la ley. Está establecido que circuncisados o no circuncisados físicamente vamos a morir un día. Pero si tenemos la circuncisión del corazón, nos vamos a llevar una bendición muy grande. Esa sí nos la vamos a llevar, la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. No es que si soy judío, no es que si soy griego, no es que si soy esto, que soy lo otro. No, Dios es el mismo y Dios es el creador de todos y de todo cuanto hay en este mundo. ¿Verdad? Por eso está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. Que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Hay tantas enseñanzas erróneas y falsas con tal de agarrar fama, con tal de vender un libro, con tal de vender algunos videos hay. Son capaces hasta de decir, no es cierto que Dios existe, no es cierto que Jesús, no es cierto, nos han engañado. Ir en contra de la palabra de Dios simplemente para verme intelectual. No sabemos que nos vemos los más viles, tontos seres humanos así, al negar la existencia del Todopoderoso. Es que el científico sí hace muchas cosas que se maravilla a uno. Pero déjeme decirle que un científico necesita materia para hacer algo. Sin la materia no hace nada. Y el que hizo todo lo hizo de la nada, hizo todo. Por eso es esta enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que no nomás los judíos. Hay un versículo, y no me acuerdo dónde está realmente, que dice que de los dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los pueblos? Y vamos a ver si lo haya. ¿Cuáles son los pueblos? De los dos pueblos de Israel y de los gentiles hizo uno. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos. Amó a su pueblo, sí, lo ama todavía. Pero su pueblo le respondió como él quería. No. Inclusive Israel estaba llamado a predicar la palabra de Dios, a esparcir la palabra de Dios, pero no quiso. No quiso. ¿Lo tienes? A ver. Efesios 2:14 dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribando la pared intermedia de separación de los dos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Ahí en Juan, válgame Dios, se me fue. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Juan 1:11, ¿qué nos dice Juan 1:11? Dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Por eso dice ahí en Romanos 29, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu. ¿Qué más dice? Dice la palabra de Dios, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Amén, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. ¿Y qué estamos viendo? Israel, ¿estamos juzgando a Israel? En ninguna manera. ¿Estamos juzgando a los judíos? En ninguna manera. Simplemente que dice la Biblia acerca de todo esto. Yo no escribí la Biblia. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:11. Dice la palabra de Dios, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Amén. ¿La circuncisión de quién? De Cristo. Segunda de Corintios 10:18. Dice la palabra de Dios, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Amén. Primera de Pedro 3:4. Dice la palabra de Dios, sino del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Amén. Todas estas cosas son para que vayamos entendiendo. Gracias, amigo.
lo que la palabra de Dios nos dice, lo que realmente nos está diciendo. Ahí en Gálatas 6, 15 al 16, capítulo 6, versículo 15 al 16. Adelante. Gálatas 6, 15 y 16. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Adelante. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. ¿Sobre el Israel de quién? De Dios. Sobre el Israel de Dios. ¿Verdad que en la Biblia también nos habla del Israel de Dios? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿Y luego qué dice el 16? Y todos los que anduvieran conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. Sobre el Israel de Dios. Es tremendo, es una bendición tremenda y grande y maravillosa. Andar bajo las reglas que Dios nos ha establecido para poder alcanzar aquello para que lo cual hemos sido llamados por Dios. ¿Por qué? Porque no todos han escuchado el llamamiento del Señor, ni todos han reconocido al Señor. ¿Estamos juzgando a alguien? No, estamos viendo qué dice la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña. ¿Qué dice Juan 3, 5 y 7? Capítulo 3, versículos 5 al 7. Juan 3, 5 y 7. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Este versículo es clave. ¿Quién lo dijo? Yo no lo escribí, ahí está en la Biblia. Lémelo nuevamente, repítelo por favor. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gracias. ¿Verdad que no es de circuncisión? ¿Verdad que no es por obras nuestras? Es por fe. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, gracias, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios puede cambiar todo. Efesios 2, 15 y 16. Capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Es tremendo. Más claro no puede quedar que Cristo vino a unir tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Cristo. De una u otra manera, somos de Dios. Por alguna manera, si nosotros queremos entenderlo y aceptarlo, es ahí la oportunidad para cada persona, para cada ser humano. Por eso dicen en alguna parte de la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios nos habla y nos hacemos que no oímos, nos vuelve a hablar y nos hacemos que no oímos. Llega en el momento que Dios dice, bueno, así lo quieres tú, paga tus consecuencias. Yo te pongo mis mandamientos, mis estatutos y te doy la oportunidad de conocer que en mi Hijo te he amado más que a nadie, más que a mi propio Hijo todavía. Pero si no lo aceptas, si no lo quieres, ¿qué puedo hacer yo por ti? Lo que puedo hacer ya te lo enseñé. Y dice, por eso leíamos lo que dice Gálatas 16. Y todos los que anduvieron conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia sobre Israel. Paz sobre ellos, sobre los gentiles que tuvieron la disposición. Porque es disposición. Porque Dios no te va a forzar ni a mí ni a nadie a que lo creas o a que lo hagas. Eso depende de ti y de mí y únicamente de cada persona y Dios. Yo no tengo por qué decirte, tienes que, no.
Es tu decisión. Yo te muestro lo que dice la Biblia, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Pero es disposición tuya si quieres estudiar la Biblia y asegurarte qué es lo que dice. O simplemente aceptar lo que alguien diga por ahí y repetirlo como grabadora. Es que dijo alguien, no, ¿qué dice Dios de tu alma? ¿Qué dice Dios de Israel? ¿Qué dice Dios de los gentiles? ¿Se olvidó de los gentiles o se olvidó de Israel? De ninguna manera. De los dos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Por amor. Dios muestra su amor para con nosotros, porque de tal manera amó Dios el mundo. No hay mayor amor que un amigo ponga su vida por... ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama. Perdón. Que Dios nos ama en una manera tan incomparable e inentendible para nosotros los humanos. Por eso oímos la palabra de Dios. Otra vez. Ya va a empezar. Sí. Ese es el amor que tenemos para Dios. Dios nos ama, nos cuida y cada mañana al abrir nuestros ojos estamos vivos y podemos ver el amanecer y podemos gozar de un amanecer del sol, de la luz, pero no tomamos en cuenta aquel que nos permite abrir nuestros ojos cada mañana. No somos agradecidos con Dios porque hay algunos que no abren sus ojos, que no amanecen vivos. Y cada ser humano está puesto para terminar su vida, como dice Hebreos 9:27, porque está establecido. Vamos a parafrasear este versículo, que cada ser humano muera una sola vez y después al juicio. En nuestras vidas nos enseñan a prepararnos para triunfar en la vida. Estudia para que seas algo. Trabaja para que tengas algo. Esfuérzate para que... Pero nunca nos dicen, ¿sabes qué? Un día vas a partir de este mundo. Si trabajaste para comer, qué bueno. Si trabajaste para hacerte rico, ¿quién se va a quedar con tus riquezas? ¿Dónde va a quedar todo aquello que hiciste con tanto esfuerzo y sacrificio? Para que haya pleitos entre los hijos, entre los parientes. Eso es lo que debemos pensar, porque si no nos conforme la palabra de Dios, si nos olvidamos de Dios para andar haciendo lo que supuestamente nosotros nos conviene hacer, nos olvidamos que Dios es dueño de todo. ¿Dios abre camino? Sí. ¿Dios bendice? Sí. ¿Dios prospera? Sí. Pero ¿qué se necesita hacer para encontrar precisamente lo que es el versículo 16 de Gálatas 6? ¿Qué dice? Y todos los que anduvieron conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia sobre Israel. Y siempre Israel. Romanos 9:8, ¿qué nos dice, mija? Dice la palabra de Dios, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Amén. Son contados en la generación de que de ser hijos de Dios. Qué tremendo. La Biblia nos habla tan claro. ¿Qué dice el versículo 7 de Romanos 8? Dice la palabra de Dios, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Amén. La carne no sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Toda la carne es algo tremendo que nos arrastra a hacer cosas indebidas que luego nos arrepentimos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Cuando nos disponemos, ponemos a disposición. El disponerme a entender las cosas de Dios no me hace menos humano, no me hace más rico, no me hace más pobre, pero sí me hace más entendido de la voluntad de Dios. Se necesita mucho valor para querer entender lo que la palabra de Dios nos dice y negarle a la carne lo que nos pide. Porque a veces la carne nos pide cosas que no debemos hacer, mas sin embargo cedemos a ella. Quienes todos los seres humanos estamos expuestos, pero aquellos que sabemos que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, podemos vencer a la carne. Ciertamente Dios ha puesto todo en el mundo, pero con regla,
cómo debe de llevarse todo. Pero ¿qué ha hecho el mundo con esas reglas? Las ha tirado a la... Es que la Biblia ya pasó de moda. No, Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios nunca pierde su valor. Es la misma. Cielo y tierra pasará, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Es eterna. En Gálatas 4:23 dice, Dice la palabra de Dios, mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. mas el de la sierva, ¿de qué está hablando? De Abraham, de Sara y de Agar. ¿Quién era la sierva? Agar. ¿De quién nació el hijo de la carne? De Agar. El hijo de la carne, ¿quién es? Ismael. ¿De quién nació Sara? ¿A quién dio luz Sara? A Isaac, el hijo de la promesa. Por eso dice, ¿y qué? Más el de la sierva nació según la carne, pero de la libre, de Sara, nació por promesa. ¿Por promesa de quién? De Dios, porque Dios se lo prometió. ¿Y cuándo lo tuvieron? Cuando Abraham iba a tener 100 años y Sara tenía 90. Hasta les dio risa a ellos. ¿Por qué? Porque Sara ya había cesado su tiempo de dar a luz y Abraham ya casi de 100 años. ¿Y tuvo más familia Abraham? Pues sí, sí tuvo más familia porque Dios se lo permitió. Pero no nomás con Sara. Hubo más hijos, sí. Pero ¿quién es el hijo de la promesa? Isaac. Por fe, Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios, no nomás le creyó, le creyó a Dios, no nomás creyó en Dios, no nomás creo en Dios, no, le creyó a Dios su promesa. Le pidió a su hijo y Abraham no lo negó. Lo sacrificó, físicamente no, pero en su corazón sí lo hizo, porque él sabía que en la resurrección podría él ver a su hijo nuevamente. ¿Qué dice Hebreos 11:18? Dice la palabra de Dios, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. En Isaac te será llamada simiente, que es el versículo 20. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios le prometió. ¿Por qué le prometió a Abraham? A Abraham porque Abraham era una persona noble, una persona humilde. Y se sometió a la voluntad de Dios y le creyó a Dios y le fue contado por fe. Dice por justicia, pero por fe. ¿Por qué se le llama a Abraham padre? ¿Por qué decían los judíos que tienen su padre Abraham? Antes de que la ley fuera, Abraham le creyó a Dios por fe. Por eso ahora dice la palabra de Dios en alguna parte en la palabra de Dios, por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham en la fe. En la fe. Por eso decían los judíos, a nuestro padre Abraham tenemos. ¿Cómo pues dices que somos o haremos o que esto? Siempre Dios nos muestra su amor, nos muestra el camino, pero nosotros como humanos detestamos que se nos diga qué hacer. Es que a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a decir, a mí esto, a mí lo otro. Y hablando de la ley, ¿qué dice Gálatas 3:29? Dice la palabra de Dios, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Yo tengo aquí otro, porque me equivoqué, yo creo. Está bien. Repítemelo para saber qué. ¿Qué dice el otro? No, dice, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles. 3:19. 3:29 o 19. No, 19, me equivoqué. Dice, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. En la mano de un mediador. ¿Y quién es ese mediador?
Cristo. 1 Tesalonicenses 2:5. Dice la palabra de Dios, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo. Dios es testigo, ¿verdad? Todas estas cosas son verdaderas para que nos entendamos de que Dios nos ama. Gálatas 4:28, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. El versículo 29 de una vez. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Amén. ¿Quién perseguía a quién? Ismael perseguía a Isaac, ¿va? ¿Y ha cambiado algo en estos tiempos? No. Los cristianos somos perseguidos de alguna u otra manera por aquellos que no lo son. ¿Por qué? Esos que se dicen cristianos, esos fanáticos, eso lo otro. No, la palabra de Dios está ahí para aprender qué es lo que Dios quiere de su creación. Porque aunque no quieramos entenderlo, aunque no quieramos creerlo, somos creación de Dios. Por Él y para Él fuimos creados. Si no fuera así, nosotros como seres humanos tendríamos control de nuestro destino, de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, que no se hicieran viejos, que no se enfermaran, que no se murieran. Pero el que está en control de todo ha establecido que el ser humano muera y después al juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 9 de lo que leímos? De Romanos 9:9. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y tendrá Sara un hijo. ¿Y ocurrió esto? Claro que sí, vamos a Génesis 18:10. Dice la palabra de Dios, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. El versículo 11 de nuevo. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya había cesado la costumbre de la mujer. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios sabe el corazón de cada persona. ¿Quién es genuino y verdadero? ¿Por qué le dio esa gran bendición a Abraham? Porque Abraham le creyó. No nomás creyó, le creyó a Dios. Eso depende de cada uno. ¿Tú le crees a Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna? Pues depende de ti y de mí, de cada persona. ¿Qué es lo que se necesita? Arrepentirse. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados, de nuestra vida pasada, para que esa nueva criatura que nace espiritualmente sea llevada al reino celestial. De otra manera, es que nomás Israel, no nomás Israel, ya vimos, lo hemos entendido, que de los dos pueblos hizo uno y que a todos sometió a lo mismo. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero también en Romanos nos enseña en 5:8, Romanos 5:8, más Dios. ¿Lo tienes? Que se habla de la Biblia. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es Cristo? Dijo Cristo en San Juan, y no es nada más un comentario. Mi Padre y yo una cosa somos. El que me ha visto a mí, le dijo a Felipe, ha visto al Padre. Porque me dices, enséñame al Padre, si he estado con ustedes tanto tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo? La bendición de entender la palabra de Dios. La bendición de estudiar la Biblia. Sí, sé que muchas gentes hablan, pero nosotros hablamos de lo espiritual, no de lo espiritista, no de aquellos que andan buscando espíritus. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. No andamos buscando lo paranormal,
Andamos buscando lo normal, lo espiritual, aquello que Dios quiere que entendamos. Porque hay algunos que andan buscando los caminos de los dioses. Hay algunos que andan caminando, es que los dioses. Oh sí, Dios es uno y nada más. No recuerdo en dónde está, pero dice que en el cielo y en la tierra hay muchos dioses. Así como en el cielo y en la tierra hay muchos dioses. Bueno, nosotros nomás tenemos un solo Dios, un solo Señor. Vamos a ver si lo puede ubicar. Se los presento para que entendamos de qué está hablando. 1 Corintios 8, 5 y 6. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Amén. Que hay muchos que se llaman dioses, así en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que es una lucha constante, que es una lucha a diario de la persona, del ser que quiere conocer a Dios, que quiere conocer su perdón, que quiere conocer su amor. El mundo ha perdido tantas cosas por la vanidad, por el egoísmo, por la avaricia, por el sentirse que es alguien, porque hay hombres que hasta se sienten dioses y hacen con los menos hasta lo que no nos imaginamos. ¿Qué dice el versículo 10 de 9 de Romanos? Dice la palabra de Dios, y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre. Amén. Isaac nuestro padre, Abraham nuestro padre. Terrenalmente tenemos nuestros padres también. ¿Por qué padres? Porque son los primeros en disponerse a obedecer a Dios. Y vuelvo a recalcar, la oración es muy importante para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Hay quienes se burlan, sí, de la palabra de Dios, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí en Génesis 25, 21, vemos quién oró, de quién estamos hablando. Génesis 25, Versículo 21. Dice la palabra de Dios, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Amén. ¿Hay mucha similitud con Abraham y Sara? Sí. Todo lo que Dios da es porque lo ha prometido que lo va a dar. Es porque está viendo el corazón de cada persona. Si yo o cualquiera que se diga que es cristiano y no obedece los mandamientos de Dios, y que vaya, qué mandamientos, qué ordenanzas. Dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ama a tu hermano. A veces nos olvida que somos seres humanos y que vivimos bajo unas reglas divinas del Creador. Dios bendice, sí. ¿A qué oró Isaac, el padre de nosotros? En la fe. ¿A quién oró? A Dios. ¿Quién le contestó? Dios. ¿Por qué oró? Porque su mujer era estéril también. ¿Qué es estéril? No puede tener familia. Mas Dios le concedió porque se lo pidió. ¿Era Isaac rebelde? No, no era rebelde. Era obediente. Por eso Dios le contestaba las oraciones. Dice 1 Crónicas 5:20. Dice la palabra de Dios, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos cedieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban, porque clamaron a Dios en la guerra, y fueles favorables, porque esperaron en él. Amén. Porque, ¿qué hicieron? Clamaron, oraron a Dios ¿qué es? Segunda de Crónicas 33:12. Dice la palabra de Dios, mas luego que fue puesto en angustias,
oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Al Dios de sus padres. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La oración, la importancia que tiene la oración en cada persona. Aquí dice Esdras 8:23. Esdras 8:23 dice la palabra de Dios, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y Él nos fue propicio. Amén. ¿Por qué todo esto? Para que entendamos que Abraham, Isaac y todos los pasados cristianos eran hombres de oración, eran hombres de fe, eran personas con una fe inquebrantable. ¿Eran perfectos? No, no eran perfectos. Fallaban, sí fallaban. Por eso es el problema de Ismael y de Isaac, o sea, Oriente. ¿Por qué? Porque uno es hijo de la promesa y otro era hijo de la carne. ¿Quién era el hijo de la carne? Ismael nuevamente. Que hasta la fecha existe ese problema en Oriente. ¿Por qué? Porque el hijo de la carne es uno y el hijo de la promesa es otro. Diferentes puntos de vista, porque uno es espiritual y el otro es carnal. Pero el punto de la oración es que si es contestada, si realmente se ha obedecido y se ha entendido que Dios es único y verdadero, que Dios es el único que nos da la dirección, la guianza para la salvación de nuestras almas, que Dios ha provisto al gentil para salvación, ha hecho de los dos pueblos uno, para que todo aquel que en él crea, pero no todos. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí. A ver, ¿cómo lo dice? Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Una cosa es querer que Dios nos bendiga. Y otra cosa es saber que Dios nos va a bendecir porque obedecimos sus mandamientos, sus estatutos. No son gravosos, no, o sea, no son pesados, no son difíciles de llevar. Pero cuando nos disponemos a que esa nueva criatura nazca en cada persona, en cada corazón. ¿Cómo es esto? Conociendo la palabra de Dios. No es un hombre al que vamos a seguir, no es un ser humano, Dios no es humano, no es hombre, dicen ahí en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que lo que Dios promete es verdad, pero también es verdad que todo aquel que ha creído en su Hijo Jesucristo tiene ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo, al que lo envió al mundo a morir en la cruz por nosotros. Si no, ¿cuál fuera el caso si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos? Si fuera por obras, por lo que hacemos. Inclusive, es el último versículo que les voy a dar, ya se los he dado muchas veces. Efesios 2:8-9. Porque no es por obras, no es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Pero vamos a ver cómo nos lo presenta Efesios 2:8-9, que no es por obras, como muchas otras personas lo creen o son enseñadas o lo hacen. Mis respetos, pero lo que dice la Biblia. Efesios 2:8-9 dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia viene la salvación. ¿Cuál gracia? La de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice allá, lo vimos y lo repito, Romanos 5:8, mas Dios engrandece su amor para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Todos los gentiles, todo el mundo, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Depende de ti. ¿Lo aceptas? Qué bueno. ¿No lo aceptas? Es tu decisión. Tienes libre albedrío. En otras palabras, tiene democracia divina cada persona.
tiene derecho a opinar, tiene derecho a dudar, tiene derecho a creer, pero no podemos obligar a nadie a que crea o no crea. No puedo cambiar a nadie, yo. Eso es decisión de cada uno. Pero tampoco nadie me va a cambiar mi modo de pensar acerca de la palabra de Dios. Dios es divino, Dios es amor, ciertamente. Pero la parte que nos toca tenemos que desarrollarla nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque, Señor, en alguna u otra manera, Señor, tu palabra sigue caminando, sigue corriendo, sigue expandiendo, Señor. Y aquí estaremos hablando y predicando mientras tú lo permitas. Este es tu recinto de oración, es tu casa, tú decides con ella. Habla a los corazones, enternecer a los oyentes. De manera, Padre, que se entienda que en ti está todo. La salvación de nuestra alma, las bendiciones para esta vida, pues todo está en ti. Que todo esté en tus manos. Que el destino de la humanidad es tuyo, no nuestro. Bendice pues a aquellos que con gozo y alegría escuchan tu palabra. Habla sus corazones y abre sus entendimientos, Señor. Bendice pues tu palabra, bendice a los oyentes. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. Que Dios los bendiga.